Los mejores momentos están aquí, en el Teatro San Gabriel. Continuamos en su noticiero Sucesos. Amigos, las 7:49, estamos de regreso y antes de seguir con nuestras siguientes entrevistas, tengo mensajes de nuestros auspiciantes de EMA COEP, que trabaja sin descanso todo el año por un Quito digno. Queremos que tú seas parte de esta iniciativa y que cambiemos los hábitos de la ciudadanía para alcanzar un Quito sin residuos sólidos. También Banco del Pacífico nos dice, si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate porque llegó la promo del año Banco del Pacífico. Ahora por cada $25 de ahorro programado estás participando por premios increíbles cada mes. Escuchaste bien, puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo empiezas a ahorrar y participas por un increíble viaje a las Islas Galápagos con Banco del Pacífico. También el Hospital Metropolitano es el único hospital privado en el Ecuador que cuenta con cirugía robótica Da Vinci. Esto es para casos de alta complejidad. Además, cirugía bariátrica, consulta con tu médico especialista. También un auténtico toyotero sabe que si sufre el robo del cerebro de su auto, en Toyota lo reemplazan sin costo alguno. No te dejes de engañar y acuda a los talleres autorizados de Toyota a nivel nacional. Y te has dado cuenta que cada vez hay más infecciones virales. Protege tu garganta hoy y toma Islas, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Isla Mint e Isla Casil son la marca número 1 recomendada por los médicos. Bien, amigos, 7:50 y estamos listos ya para presentar a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar acerca de esta situación de posible juicio político al presidente Lasso, mientras esta comisión ocasional en la Asamblea sigue investigando. Pidió, recordemos, una prórroga de 10 días que fue aprobada. Y luego han dicho que quizás lo tengan antes de este informe en donde van a recomendar o no un juicio político al presidente Guillermo Lasso por este caso Encuentro, este caso Gran Padrino, que surgió a partir de una publicación del medio digital La Posta. Y bueno, quizás hay un titular de Diario La Hora, por ejemplo, que dice: un informe desfavorable para el presidente es lo que se espera de la comisión que usará el caso de Hernán Luque. La Corte Constitucional dice deber emitir un dictamen de admisibilidad ante un pedido de juicio político. Así se conoce. Además, un informe desfavorable para el presidente Lasso es lo que se esperaría de esta comisión ocasional que investiga la trama y que está próxima a emitir sus recomendaciones en el Pleno de la Asamblea. Esta trama, como sabemos, gira alrededor de una denuncia del medio digital La Posta sobre esta presunta red de corrupción en empresas públicas ligadas al sector eléctrico principalmente, y que estaría encabezada por Danilo Carrera, cuñado del jefe de Estado. En el Parlamento aún no hay los 92 votos de lo que se conoce y que se requerirían para el inicio de un eventual juicio político en contra del mandatario. Los únicos votos seguros son los 47 de los legisladores correístas agrupados en la bancada de la Revolución Ciudadana, 6 rebeldes de Pachacuti y 5 disidentes de la izquierda democrática. Bueno, esto, ¿y por qué dicen que se esperaría una recomendación de juicio político? Por los criterios que ya se han adelantado. Pero, como mencionaba antes del corte, esta situación no es tan fácil. Requiere de un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Y allí empezamos para conversar con el doctor, quien es el experto constitucionalista, Ismael Quintana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, no es tan fácil entonces como sacar un informe y decir: recomiendo que se dé un juicio político al presidente Lasso y la Asamblea vote y se lo destituya, porque la Corte Constitucional está de por medio, ya que se requiere este dictamen. Ismael, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Verónica, buenos días, un abrazo para usted y un saludo para quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Bueno, en la legislatura a veces sí llama la atención que al menos no se conozcan las normas básicas de procedimiento de esta clase de aspectos que involucran una tarea fundamental, que es finalmente la fiscalización y el control político, que es otra de las aristas de la Asamblea Nacional. Se habla con una soltura de huesos sin siquiera tener concluido el informe de la comisión ocasional
de que el presidente ha cometido delito y que por lo tanto tendría que ser llevado a juicio político. Empezaron primero con el tema de los aportes al narcotráfico. Es decir, se decía que en la campaña presidencial Guillermo Lasso recibió aportes del narcotráfico y que por lo tanto eso era un delito contra la seguridad del Estado. Eso ni en el Código Penal ni ningún penalista le va a decir que eso es delito contra la seguridad del Estado, pero ya lo estaban encauzando por ese lado. Ahora cambian el discurso, ahora dicen, no es eso, sino que él conocía de la trama de corrupción y no hizo nada. Por lo tanto, cohecho, peculado, concusión. Entonces, la primera cuestión es que ni en la propia Asamblea tienen clara cuál es la causal por la cual quieren llevar a juicio político al presidente de la República. Ya vamos a explicar cuáles son las causas por las cuales cabe este procedimiento. Y en segundo lugar, hay que aclarar una cuestión. En el evento que el informe sea emitido en el sentido de recomendar un juicio político a la legislatura, no es que en el rato en que la Asamblea sesione, conozca el informe y eventualmente lo apruebe, no es que en ese momento se llama juicio político al presidente. Hay que cumplir una serie de procedimientos previos y una serie de filtros y controles que se deben llegar a dar para efectos de cristalizar realmente un enjuiciamiento político. Primero, un cuarto de firmas de los integrantes de la Asamblea Nacional. No es que con el informe se va a llamar a juicio político, se deberá redactar la acusación constitucional, recolectar 46 firmas para efectos de presentar formalmente la acusación. A esa acusación, como dice nuestra ley orgánica de la función legislativa, se deben acompañar las pruebas que demuestren el cumplimiento de la causal o por lo menos anunciar aquellas pruebas de las que no se cuente, pasar primero un filtro de calificación en el CAL y luego de ese primer filtro de calificación pasa a manos de la Corte Constitucional. Según el 129 de la Constitución, la Corte tiene que volver a revisar el cumplimiento de los requisitos formales de la procedencia de ese juicio, pero lo más importante, tendrá que verificar que de los hechos que se están imputando al presidente de la República exista una relación, una conexión entre esos hechos y la norma penal que tipifica el delito, porque al presidente hay cómo llevarlo a juicio político básicamente por tres causales: delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública como el cohecho, el peculado, la concusión y el enriquecimiento ilícito, y delitos contra los derechos humanos, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro. Hasta aquí, de lo que conocemos, no hay un indicio que nos permita determinar que se cumple una de estas tres causales constitucionales para llevarlo a juicio político. Punto aparte es lo que pudiese suceder a futuro con las investigaciones previas que ya ha abierto la Fiscalía. Es decir, una cosa es que usted me diga, a ver, al presidente, como ya está diciendo este mal llamado Frente Parlamentario Anticorrupción, que ya está sosteniendo que el presidente no tiene conexión con este tipo de tramas de corrupción, pero que sí conocía del hecho, y que habiendo conocido el hecho no hizo nada. Eso posiblemente tendrá que investigarlo Fiscalía y ver si a partir de eso existiese posiblemente una responsabilidad penal del presidente por no haber denunciado, porque el funcionario público tiene el deber jurídico de denunciar. Pero de ahí a tratar de estirar como chicle ese hecho para acomodarlo forzosamente a la norma constitucional, hay una gran distancia, y por eso es que ya algunos hemos sostenido que constitucionalmente no hay causal para llevar a juicio político, al menos hasta aquí, y por los hechos que conocemos, al presidente de la República. Lo que se estaría mencionando es que lo que están buscando es la responsabilidad política en un eventual juicio político es por el decreto por el cual se designó a Hernán Luque en la gerencia de la empresa coordinadora de empresas públicas de EMCO. Y esa posibilidad no estaría del todo descartada, al menos eso se conoce desde los pasillos de la Asamblea Nacional. ¿Podría darse una situación, justificar con un argumento legal, constitucional, esta responsabilidad política por nombrar a Hernán Luque como gerente? Eso quedará en manos de la Corte Constitucional, por eso es fundamental el rol, no que desempeñe la legislatura, porque estos informes y estas investigaciones que ya tienen un sesgo, que ya tienen conclusiones antes siquiera de tener el informe, ya sabemos para dónde van. Es decir, hay una mayoría liderada por el correísmo que tiene una intención, y la intención es, por la vía que sea, destituir al presidente de la República.
A esta gente que se denomina de izquierda le encanta esto, ¿no es cierto? Si no le es favorable el voto en las urnas, entonces le gusta siempre forzar la terminación anticipada de los periodos de gobierno que no son afines a su forma de pensar, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, la Asamblea puede decir lo que quiera, es decir, el informe podrá arrojar cualquier conclusión, podrá arrojar cualquier recomendación, podrá presentarse la acusación constitucional. Es decir, eso, a mí me parece que eso es prácticamente un hecho. 46 votos existen de sobra para presentar la acusación, pero hay un rol fundamental que se juega en el segundo control que está en manos de la Corte. Le vuelvo a insistir, Verónica, la Corte tendrá que determinar si es que, entre otras cosas, existe el cumplimiento de la causal para dar dictamen de admisibilidad al juicio político. Ahí veremos qué hace la Corte, porque claro, ¿qué es lo que sostiene este grupo de mayoría en la Asamblea Nacional? Ellos sostienen que en el 2018 la Corte Constitucional, no la actual, sino la Corte que nosotros llamábamos la cervecera, dio vía libre, dio dictamen favorable para el juicio político del entonces vicepresidente Jorge Glass. Y claro, ¿qué es lo que sostuvo, entre otras cosas, la Corte ahí? Que claro, a la Corte no le compete, y en eso lo hizo bien, verificar la real ocurrencia del delito. Es decir, no es que la Corte va a determinar, como no ocurrió en 2018 y como tampoco debería ocurrir ahora en 2023, en el hipotético de que el tema llegue a manos de la Corte, no es que la Corte va a decir, no dijo que Glass era responsable del delito, ni debería llegar a decir que Guillermo Lasso ha cometido delito de lesa humanidad, delito contra la administración pública, delito contra la seguridad del Estado, sino sencillamente verificar que hay una relación entre los hechos y el delito tipificado. Ahora, ¿qué es lo que dice el correísmo? Claro, lo que pasa es que en 2018 la Corte determinó que hubo un decreto ejecutivo a través del cual el presidente de la República, Correa, le entregó el manejo de los sectores estratégicos al ex vicepresidente Glass, y que en esos sectores estratégicos hubo una trama de corrupción, unos sobreprecios, unos contratos a dedo, y por lo tanto el responsable político en eso es a quien se le encargó esa tarea, que era el vicepresidente. Entonces, eso es cierto, hay un dictamen de la Corte en ese sentido. Habría que ver si la Corte sostiene aquello, es decir, que la mera suscripción de un decreto le convierte en responsable político a quien emite ese decreto y hace ese nombramiento. Porque, claro, si vamos por esas, entonces, por ejemplo, cuando la legislatura llama a juicio político a un ministro, también debería llamarle a juicio político al presidente de la República, porque entonces el presidente es el que vía decreto nombra a los ministros y a los secretarios de Estado, tal como nombra al gerente de la empresa que controla las empresas públicas, la empresa coordinadora de empresas públicas. No, en esto la responsabilidad política, que difiere de la responsabilidad penal, y por eso nuestra Constitución determina que no se requiere proceso penal previo para ir al juicio político, porque son, si bien pueden ser los mismos hechos, las responsabilidades desde el punto de vista jurídico difieren en lo penal y en lo constitucional. Yo hablo desde el área que me compete, que es el área constitucional. La responsabilidad en ese plano es de carácter individual, es decir, la Asamblea debería aprobar, porque esto, pese a ser político, no debería dejar de ser un juicio donde las reglas y las garantías del debido proceso se deben aplicar. Debería llegar a demostrar que Guillermo Lasso cometió delito contra la seguridad del Estado, cometió delito contra la administración pública o cometió un delito de lesa humanidad. Y para eso nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa, hecha en 2009, por si acaso, sí determina que hay que presentar prueba, a diferencia de lo que ocurre con el juicio político para el resto de funcionarios que están sometidos a esa actividad fiscalizadora. Para el caso del presidente de la República hay unas exigencias legales muy, muy, muy fuertes. Yo tengo que presentar prueba del cometimiento de ese delito para imputarle una responsabilidad política. Pero además hay una diferencia entre lo que sucedió con Glass y lo que debería suceder con Guillermo Lasso. ¿Por qué la Corte Constitucional en esa época dio dictamen favorable? Porque Jorge Glass ya no era vicepresidente nomás, pues. Es decir, la Corte hubiese dado esa clase de señalamiento, hubiese hecho ese señalamiento si Jorge Glass no estaba ya caído, porque recuerde que a esa época el ex vicepresidente ya estaba en prisión preventiva y cesó en funciones porque su ausencia temporal se transformó en ausencia definitiva, y al amparo del 149 de la Constitución, él cesó en funciones. Entonces, hay otros hechos que llevaron a la Corte Constitucional en esa época a dar un dictamen favorable para que se lleve adelante un juicio político que finalmente ya no surtió ningún efecto porque él había cesado ya en funciones. Entonces, hay diferencias, pero
el rol, insisto, fundamental está en manos de la Corte. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es la Corte la que decidirá en final instancia si el presidente de la República debe o no debe ir a juicio político. Bueno, importante, 8:03, amigos, conversamos con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Estamos hablando sobre la posibilidad de este juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Ya conoceremos qué concluye esta comisión ocasional que está investigando el caso y que para muchos pues ya tienen una intencionalidad fijada desde un inicio. Pero sin embargo, estamos viendo, apegados a derecho, al tema constitucional, qué tan posible es que por los casos que se han dado, por lo que se ha dicho, por las razones, qué tan posible es que se lleve a juicio político al presidente Guillermo Lasso, y allí pues la Corte Constitucional juega un papel clave, crucial, fundamental, Ismael, y porque los artículos que contemplan el juicio político en la Constitución son bastante claros. A ver, si nosotros estuviésemos con otras constituciones, por ejemplo la del 78, que hablaba de que usted podía llevar a juicio político al presidente por el cometimiento de cualquier infracción en el ejercicio del cargo, o hasta la cuarta codificación constitucional del año 97, donde era mucho más abierto. Usted podía llevar al presidente a juicio político por infracciones que supongan atentado grave al honor nacional o traición a la patria. Bueno, dentro de esas causales cabía cualquier interpretación, pero como la situación en Ecuador generó a través de estas normas una suerte de inestabilidad, precisamente porque las mayorías parlamentarias móviles se dedicaron a interpretar al gusto y color político de cada quien estas normas, a partir de la Constitución del 98 y con mucha más especificidad la actual, determinamos causales específicas y separadas para el caso del presidente y el vicepresidente, y tienen que ver con delitos, ¿ya? De tal manera que, insisto, el rol de la Asamblea Nacional, porque nadie debe oponerse a que la Asamblea fiscalice e investigue, es decir, aquí ha habido una investigación periodística de 6 meses, ¿ya? Yo no sé por qué hay colegas suyos que denostan la investigación que ha hecho la Posta, y eso para mí es francamente deleznable. Es decir, cuando la Posta investigaba el correísmo, aplausos; cuando la Posta investiga al lacismo, hay que bajarles el pulgar. No, hay una investigación hecha, se presentó un informe, ese informe no es que es falso, eso también hay que aclarar, es un informe que sí reposa en manos de la Fiscalía, pero que difiere en la forma. El uno era color y el otro era blanco y negro, el uno estaba numerado y el otro no, el uno estaba fechado y el otro no. Pura estupidez formal, ¿ya? El informe existe y eso tenía que investigarse. Ahora, esa investigación debió haber sido seria, pues, y de eso determinar si realmente hay ahí una responsabilidad política del presidente de la República. Pero ¿la legislatura quiere investigar esto? O lo que muchos creemos, que es que quiere forzar, acomodar forzosamente los hechos que se están investigando para subsumirlos a una de las 3 causales para llevar al presidente de la República a un enjuiciamiento político. Y hay que aclarar unas cuestiones, porque en el evento que se diera una censura y destitución del presidente Lasso, si es que prosperara el juicio político, para lo cual se requieren 92 votos además, que hay elecciones anticipadas, porque es otra cosa que se está diciendo. Entonces se va Lasso y elecciones anticipadas y el correísmo retorna. No, señor. Hay un mecanismo constitucional de sucesión presidencial. Si Lasso es censurado y destituido por la vía del juicio político, quien asume para completar el periodo es el vicepresidente Borrero. Él se convertiría en presidente y tendría que enviar al amparo del 149 de la Constitución una terna para que dentro de esa terna la legislatura escoja un nuevo vicepresidente. Entonces, son todas esas consecuencias jurídicas que hay que tener presente. Por eso es que uno siempre ha dicho, no hay que hacer normas jurídicas, no hay que hacer constituciones, no hay que hacer leyes con dedicatoria. ¿Y a qué voy con esto? A que pusieron tanta traba en la Constitución de 2008. Yo por eso comentaba ayer que tornaron prácticamente imposible un juicio político contra el presidente de la República. Pues si usted revisa el 129, si usted revisa las reglas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, enjuiciar políticamente al presidente es una cuestión abiertamente titánica y tortuosa. Usted depende de la causal, usted depende de las pruebas, usted depende de la Corte Constitucional. Entonces, claro, la labor fiscalizadora está prácticamente atada de manos. A ver, la cosa es quién puso en vigencia la Constitución de 2008, pues. El correísmo.
¿Por qué? Porque pensaron que esta norma se iba a diseñar para proteger de larga data la figura presidencial del expresidente Correa, es decir, que al señor no lo topen. Y se pusieron muchas más trabas en la ley orgánica de la función legislativa que no existen para el resto de sujetos pasivos de juicio político, ¿ya? Con periodos mucho más cortos para presentar las acusaciones constitucionales, para hacer las calificaciones, para practicar la prueba de cargo. Bueno, cuando se piensa que el poder es eterno y se elaboran normas hechas a imagen y semejanza de un líder político, el resultado es este. Y por eso yo decía, posiblemente el correísmo se esté por dar con esa misma constitución en los dientes, porque tal vez, si es que hay un poco de claridad en la Corte Constitucional sobre este tema, la Corte no debería dar dictamen favorable para dar paso al juicio político. Entonces, por eso yo hablo de un tal vez, porque con la Corte también uno no sabe qué esperar, es una verdadera caja de sorpresas, y en una de esas le dicen, no, si hay requisitos formales, vaya al juicio político, y ahí sí que el presidente estará abandonado a la pura matemática y a la suerte de los votos. Bueno, también tiene, ya para concluir, Ismael, tiene el tema de la muerte cruzada, que lo podría activar el presidente. Sin lugar a dudas, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones que están en la Constitución. Ahí tenemos la discusión sobre si cabe o no cabe que la Asamblea vuelva a activar el mecanismo del 130, pero el presidente no ha gastado ese cartucho. Al amparo del 148, con juicio político o incluso con un intento de activación de muerte cruzada desde el lado de la Asamblea Nacional, el presidente no tiene ninguna prohibición constitucional para firmar el decreto y disolver la Asamblea Nacional. Ahora, el presidente tampoco puede disolver por lo que quiera. Hay 3 causales. Obstrucción del plan de desarrollo, arrogación de funciones que la Asamblea no tiene, para lo cual requiere dictamen de la Corte Constitucional, o grave crisis política y conmoción interna. ¿Existe esas causales al día de hoy? Yo le diría que no. Entonces, también muy complicado que el presidente firme un decreto de disolución parlamentaria. Una situación política compleja, pero aquí nunca podemos aburrirnos, al menos en lo político. Gracias al doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, por estar con nosotros.